A unos cuantos kilómetros de Washington, D.C., se encuentra el edificio de la corte de Fairfax, en Virginia. El periódico Alexandria Gazette reportaba que en diciembre de 1855, Fairfax fue la escena de una fría lluvia que pronto se volvió nieve, pero no una nevada ordinaria, puesto que la siguiente mañana la nieve parecía una capa de terciopelo negro. La nieve estaba cubierta tupidamente por un número incalculable de insectos negros más pequeños que la punta de un alfiler. Los ciudadanos se dice que eran curiosos y que encontraron en los insectos que aún se mantenían vivos, pero aparentemente inmovilizados por el frío, y que cuando se les llevaba a un cuarto caliente se volvían extremadamente activos. El editor de la Alexandria Gazette declaraba bruscamente que se sentía desconcertado, lo que parecía perdonable en aquellas circunstancias. Y entonces, al día de hoy, vamos a hablar de una extraña precipitación. Síganos para que estén atentos de qué es lo que vamos a contar aquí, este caso tan curioso del extraño mundo de Frank Edwards. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El editor de Alexandria Gazette no estaba menos desconcertado que el editor de la Republican en Napa, en California, que había pasado por una de las más extrañas experiencias de este género cuando en la región, y más especialmente en el área que rodea Clear Lake, cayó una precipitación blanca que parecía el caramelo en el otoño de 1857. Las rocas, los árboles, las casas y las cercas fueron cubiertas por una sustancia que en algunos casos resultaba tan pesada que provocó la caída de las hojas de los árboles. Esta sustancia tenía apariencia y sabor a caramelo, y los niños y los cachorros pronto lo descubrieron, ya saben ustedes cómo, ¿no? Los naturalistas se apresuraron a asegurar al editor que esto no era nada más que la exsultación de algunos insectos, pero el editor citó toda la evidencia para discutir que esta explicación, como él mismo dijo, es una simple teoría que pretende cubrir su ignorancia del trabajo maravilloso de la naturaleza. 10 años después de este gran diluvio de caramelo en Napa, el periódico New Orleans Times reportó desde Luisiana una extraña lluvia. Esto sucedió en marzo de 1867 y el campo brillaba blanqueado desde la desembocadura del río Rojo hasta unos 80 kilómetros en una franja de unos 9 kilómetros de ancho. El tiempo era frío y los habitantes de la región en un principio pensaron que se trataba de nieve muy fina, solo para descubrir que estaba cayendo sal. Esta era seca, fina y de muy buena calidad, pero como desde donde había llegado para terminar en una especie de nevada, resultaba todo un misterio, claro. El operador de telégrafo residente en Ozark, en Arkansas, en un día de noviembre de 1880, interrumpió la transmisión para informar a sus colegas que algo verdaderamente extraño estaba pasando en el lugar donde él trabajaba. Miles de piedras, algunas de ellas pesando más de 1 kilo cada una, parecían llover del cielo, así como otras miles de tamaño de guijarros. Nadie había sufrido daño alguno, solo la reparación de Ozark y de sus alrededores por los mismos residentes. 2 lluvias de lodo fueron reportadas desde Australia y Nueva Zelanda en el año de 1960 y 1961 respectivamente,
y por lo general han sido explicadas como encuentros en alturas elevadas entre tormentas de polvo y nubes de lluvia. Por lo menos esto tiene la ventaja de la credibilidad y el hecho de que podía ser la respuesta. Pero en marzo de 1879, un tren de pasajeros tuvo que arrastrarse a paso de tortuga cerca de Stonehouse, en Nevada, según la información que publicaron los periódicos de Winnemucca. La precipitación era tan fuerte que los rieles fueron recubiertos por el lodo hasta tal punto que las ruedas apenas podían fijarse sobre ellos. Los vagones y la maquinaria parecieron haber sido arrastrados a través de un lodazal. El diluvio, como se dice, duró alrededor de 1 hora y consistió casi de puro lodo con muy poca agua. En el año de 1948, para ser más concretos, el 26 de marzo de 1948, los habitantes de Ohio se vieron empapados por una lluvia verde. Los automóviles, las casas, las ropas, las banquetas parecían haber sido cubiertas con pintura. En este caso también hubo expertos que ofrecían explicaciones y de hecho no explicaban nada. La lluvia cesó, los colores palidecieron y los inexpertos expertos pronto fueron olvidados. Se dice que un número fantástico de criaturas llamadas lagartijas de agua cayeron en forma de precipitación sobre Sacramento, allá en California, en agosto de 1870. El editor del periódico Sacramento Reporter se apresuró a visitar varios lugares para poder cerciorarse de esta maravilla con sus propios ojos y reportó que no había equivocación alguna al respecto. Miriadas de criaturas vivientes que medían de 5 a 16 centímetros habían caído sobre la ciudad en forma de precipitación fluvial. Encontró que el techo del edificio de la ópera estaba completamente cubierto por los animalitos y que las calles y las banquetas estaban resbalosas y llenas de ellos. Un individuo prominentemente figura local, claro, el juez Spicer, tenía una obra de excavación en su sótano en el momento de la lluvia y cientos de las criaturas sobrevivieron durante días en el agua que se había recolectado ahí. En Burrell Country, en California, la comunidad de Helton recibió la lluvia de pez gato y otras especies de agua dulce el 11 de septiembre de 1878. Y para mayores detalles se puede consultar el periódico Alameda Argus, que inmediatamente envió representantes para cerciorarse si esto era realmente lo que había sucedido, y ellos reportaron la veracidad de los acontecimientos. Cuando el tiempo volvió a calentarse poniendo en marcha sus procesos químicos sobre las capas de pescado muerto, ya no podía existir duda alguna, ¿o sí? En libros anteriores ya hemos platicado sobre una de estas precipitaciones más terroríficas de todas, la caída de carne y sangre en los Nietos de California y en Bald Country en Kentucky. Pero toda esta lista no termina aquí, como podemos observar, claro. En el año de 1841, el Dr. Trotz, profesor de química de la Universidad de Nashville, recibió al Dr. W.P. Saley, un respetado médico de Lebanon, en Tennessee, un pequeño paquete que contenía fragmentos de tejidos musculares y materia adiposa que, decía el Dr. Slade, había caído sobre su granja en extrañas circunstancias. Decía así: de una pequeña nube roja, la única en el cielo en ese momento, el sábado entre las 11 y las 12 a.m. a unos 9 kilómetros del poblado de Lebanon, la carne, la sangre y la materia adiposa cayeron sobre un área de media milla de largo a unas 75 yardas de ancho. Cayeron sobre un sembradío de tabaco y la sangre fue escurriendo al suelo desde las hojas de las plantas. Ahora bien, el Dr. Sale consideraba que había caído alrededor de 50 litros de carne y sangre juntos, lo que hizo el instruido caballero de la universidad con el material enviado. Esto nadie lo ha sabido, claro. Los periodistas de Richmond, Virginia, también reportan un acontecimiento igualmente extraño que tuvo lugar el Viernes Santo en 1850 en la granja de G.W. Bassett,
cerca de Cloverleaf en Virginia. Y pues bueno, en este caso la lluvia también pudo ser asociada con la aparición de una pequeña nube rojiza que pasó sobre la plantación a las 4 de la tarde. El capataz Charles Clark y algunos de los trabajadores de esta plantación fueron salpicadas con gotas de sangre y pedazos de carne que parecían cortadas en largas y finas tiras. Entonces pudieron distinguir tejidos musculares, partes de hígado y un trozo aparentemente de corazón, aunque de una especie que no conocían. Se hace notar aquí también que en los alrededores no había pájaros, y lo único que se percibía era la presencia de una extraña nube. Cuando esta nube pasó, la lluvia se detuvo. El editor, en este caso, agregaba que la precipitación similar se hallaba registrada también en la plantación de Simpson Country, en el norte de Carolina, el 15 de febrero de este mismo año, hablando del año de 1850, y esta vez una extensa área de 9 metros de largo y 3 de ancho fue cubierta por sangre fresca, material cerebral y pedazos de órganos internos que pudieron ser identificados. También en este caso el diluvio se relacionó con una nube terrible y rojiza que desprendía carne y sangre en lugar de lluvia. Entonces, en el San Francisco Herald, el periódico, con fecha del 24 de julio de 1815, también se puede encontrar información sobre otro extraño accidente de este tipo. En un campamento militar cerca de Venecia, durante el entrenamiento que estaban realizando los soldados, vieron asombrados cómo sobre ellos empezaron a caer delgadas tiras de carne acompañadas por gotas de sangre. Su oficial les ordenó que recolectaran el material que entregaron al cirujano de la tropa y que conservó el material descubierto en alcohol. Se dice en el informe que la carne había sido cortada limpiamente en delgadas tiras de unos milímetros de ancho y muy delgadas. En el borde exterior de algunas de ellas había una orilla oscura de pelusa negra. En este caso no había en el cielo ni pájaros, ni lluvia, ni siquiera la consabida nube roja que en otros lados sí se había notado, solo la caída de carne y sangre y el misterio que creó toda su presencia. En este punto es adecuado mencionar otras 2 extrañas ofrendas de los cielos que fueron registradas actualmente con toda veracidad. Una de ellas es el caso de los pasajeros del tren de Union Pacific que atravesó una tormenta eléctrica en el año de 1960, saliendo de ellas con una trucha de 30 centímetros sobre sus faros delanteros. Y ya para terminar, también hay que mencionar al automovilista que al manejar cerca de Alexandria, en Virginia, el 22 de diciembre de 1955, vio a un pez gato congelado que caía sobre sus limpiaparabrisas. ¿Dónde había estado en los cielos esa mañana helada? Nadie lo sabrá jamás. El primer pensamiento fue de que podía haber caído de un avión, pero esto parece imposible, por una sola razón, que los peces gato rara vez suben a los aviones. Y aunque la comida en los aviones no es nada extraordinario, se sabe de sobra que las aerolíneas no acostumbran servir pez gato congelado o de cualquier otra forma. Este extraño accidente nos lleva con el señor y la señora Basil McCree, cuya dirección 1005 de Woodland Drive en Gastonia, en Carolina del Norte, donde dicen que los McCree estaban regando el césped una tarde de octubre de 1958, una tarde clara, otoñal y caliente con solo algunas nubes en el cielo, y la señora McCree estaba apoyada en un rastrillo mirando al señor McCree trabajar. Mientras lo observaba, algo brillante cayó del cielo entre las hojas húmedas de algunas flores. Ella lo levantó, y cuál no sería su sorpresa cuando vio que se trataba de una brillante y nueva moneda de 2 francos franceses. Arriba no había ni aviones, ni franceses, ni nada parecido. Yo me encargaré de checar si en ese momento la señora McCree no estaba por casualidad cantando el himno religioso Centavos del Cielo cuando este incidente pasó. Y bueno,
tengo que informarles con cierta decepción de que no estaba cantando, ¿eh?